buenas tardes. Vamos a cerrar nuestros ojos rápidamente y vamos a invitar al Espíritu Santo específicamente para lo que necesitamos ahorita. Padre, te damos gracias por esta tarde ya. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu presencia es bienvenida ya, ha estado presente ya en este servicio. Y te damos, Espíritu Santo, la libertad de hablarnos, de establecer tu palabra en nuestro corazón, de establecernos, de guiarnos, corregirnos, instruirnos, abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y te pido que seas tú quien ponga la expresión correcta, el habla adecuada, las palabras y los pensamientos que tú quieres hablar, que tú quieres transmitir, Señor. Yo me hago disponible como instrumento. La palabra es tuya, la sabiduría es tuya, el poder es tuyo, la honra es para ti. Y te damos el honor a ti porque a ti se merece ese honor. Te damos la libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad a los pastores. Y yo quiero tratar el día de hoy palabras que sé que tienen el poder de cambiar tus vidas para siempre. Pero no porque yo lo traigo, sino porque es palabra de Dios. Son creativas, son palabras que crearon todo lo que podemos ver y por lo tanto pueden modificar también lo que podemos ver. Y quiero que si tienen sus Biblias, su iPad, su celular, su Kindle, lo que sea que traigan, ábranla en Juan 15. Y como no es de sorprendernos, ya viene el Espíritu de Dios hablando a lo largo de este servicio, cosas que se comunican, que tienen que ver con esto. Y bien, dice Juan 15 en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Está hablando de una rama. Ya iba a decir una brancha, una rama. No permanece en la vida. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, yo soy ese árbol y ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y yo les quiero hacer una pregunta hoy. ¿Era o no era efectivo el ministerio de Jesús en la tierra? Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué tan efectivo era realmente el ministerio de Jesús? Me atrevo a decir que era completamente efectivo. Siempre tenía resultados. En todas las cuestiones, en todas las formas y sabores, siempre tenía resultados. Las oraciones de Jesús siempre eran contestadas. Y Jesús no tiene una ventaja sobre nosotros realmente, porque Él vino como hombre y nos vino a ser el hijo ejemplo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos de la misma manera operar. Entonces, Jesús nos da la clave de cómo poder tener los resultados que Él tenía. Él nos dice en el Evangelio de Juan, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Muchos hemos creído por mucho tiempo que Jesús tenía la ventaja porque era hijo de Dios. Si Jesús estuviera aquí, otra historia sería, ¿verdad? Aun cuando venimos a la iglesia y presentamos una necesidad fuerte, pero no es así. Jesús no podía hacer nada por su propia cuenta, sino únicamente lo que escuchaba al Padre decir, Él decía. Lo que veía al Padre hacer, Él lo hacía. Y las obras que yo hago son las que el Padre me muestra. Él es el que hace las obras. Entonces, Jesús se vino a convertir en un instrumento, en un medio por el cual Dios podía libremente actuar y hacer las cosas en la tierra. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Mayores cosas que las que yo hice, dice Jesús, ustedes harán porque yo voy al Padre. Pero nosotros, de hecho, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo más bien, dice que en el capítulo 1, cuando Lucas empieza a redactar esta carta y se la dirige a Teófilo, dice que en el primer tratado o en el Evangelio de Lucas,
podemos ver cómo las obras que Cristo Jesús que empezó a hacer, Él las empezó, pero nosotros las continuamos y Él las va a acabar. Pero nosotros tenemos esa labor de continuar lo que Jesucristo hizo. Y eso es lo que quiero, lo que yo creo que el Espíritu de Dios quiere tratar hoy. ¿Cómo podemos ser creyentes, cristianos, funcionales? ¿Y cómo podemos, realmente, qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué se espera de un cristiano en el lugar de su trabajo, en su vida? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que yo puedo esperar de cada uno individualmente? O más bien Dios, ¿qué puede esperar de ustedes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Por qué razón entramos en esta vida de fe? ¿Y qué se espera de nosotros? ¿Qué tenemos que desempeñar? Como mencionaban hace algunos minutos, la religión te da alimento modificado genéticamente, te da palabra de Dios adulterada, porque hay palabra de Dios adulterada, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios te da palabra viva y efectiva. La religión te da palabra adulterada. Entonces, realmente hemos escuchado por mucho tiempo que Dios está en total control de todas las cosas. Ya le estoy haciendo así como Trump, mucho no. Bueno, que Dios te da, eh, no tienes el control de las cosas. No se espera mucho de ti más que creas en Jesús y que estés sentadito en tu silla, tranquilito, pero que obviamente respondas con tu dinero, ¿verdad? Pero que estés tranquilito. Nosotros nos encargamos de darte tu alimento espiritual, si se le puede llamar así, y no tenemos una responsabilidad porque Dios sabe por qué hace las cosas, porque Dios está en control, porque Dios conoce todas las cosas y si bien es cierto, Dios conoce todas las cosas, pero necesitamos nosotros y tenemos que asumir una responsabilidad como creyentes porque por esa misma razón tenemos estas páginas. Estas páginas no son para dorarnos la píldora, estas páginas son para instruirnos. Y cuando se instruye a una persona, cuando se capacita a una persona en un trabajo, se espera que la persona realice ese trabajo. Y esa es la palabra clave, haga, realice, ¿verdad? Porque necesitamos ser funcionales, necesitamos funcionar, necesitamos tener una parte y jugar un papel como creyentes en esta vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Juan 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece adherida o injertada a la vid, no puedes producir fruto. Así también, si no permanecen en la vid, no, así ustedes tampoco pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y luego más adelante dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esa es una de las maneras en las que nosotros permanecemos, habitamos, vivimos. La palabra del griego es meno, si no me equivoco, o upomeno es cuando permaneces debajo, sometido, o permanecer es meno, vivir, habitar en Dios, habitar en su palabra. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto se glorifica mi Padre, dice el versículo 8, en que lleven mucho fruto. De hecho, Dios quiere que ustedes sean efectivos, que ustedes produzcan mucho fruto en sus vidas, en sus trabajos, en sus ministerios. Dios necesita. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en eso. Porque las ramas, el fruto y las hojas hablan del árbol. Por sus frutos los conoceréis. Y hablan, de hecho, también del que atiende a la tierra. Mi Padre es el labrador. Un árbol descuidado habla mal del labrador también. Entonces, la Biblia es muy clara en estos versículos diciendo, si tú no produces fruto, vas a ser cortado del árbol y vas a ser echado fuera. Si no vas a hacer nada, hazte a un lado. Es lo que básicamente va a suceder. Dios nos da las oportunidades de hacer cosas y es misericordioso y nos da muchas oportunidades, pero si últimamente no vamos a hacer nuestra función, nos va a hacer a un lado y va a poner a personas que sí quieran extender el reino de Dios.
Puede ser un llamado de atención, pero es una exhortación a activarnos. Y de hecho dice que si ya estás produciendo fruto, Dios te va a limpiar las hojas o las ramitas más chiquitas que están secas para que produzcas más fruto. Porque esto es lo que le da la gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, normalmente tendemos a dar las cosas por hecho. Ah, sí, yo permanezco en Dios. Ah, sí, yo produzco mucho fruto. Y no nos ponemos en el lado de que, bueno, a evaluarnos realmente si estamos o no estamos llevando fruto. Nada más damos por hecho que sí estamos y que estamos en el lado correcto, ¿verdad? Y realmente no. Estas cosas no son automáticas en las vidas de nadie, de ninguno de nosotros. Lo podemos dar por hecho. Necesitamos conscientemente, activamente, hacerlas efectivas en nuestras vidas. Y esto es una decisión diaria. No hay una como dicen, de una vez y para siempre. La vida que Dios nos da, la vida que Cristo Jesús nos da, es eterna, sí. La salvación es por gracia, es correcto. ¿Hay algo que tenemos que hacer para ganarnos la salvación? No. La fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír, pero ¿hay algo que necesitamos hacer? La fe sí viene por el oír, pero la fe crece por el hacer. Entonces no nos podemos quedar en el lado nada más de recibir y no de ponerlo en práctica. Para las personas que no me conocen o no conocen a mi esposa, personas que van a escuchar esto en línea o que lo están escuchando ahorita, nosotros estamos específicamente en la rama de la salud, en la rama. Somos un pámpano en este árbol. Nosotros estamos en la rama de la salud y tratamos con cuestiones pues, nutricionales. Mi esposa es nutrióloga. Yo me enfoco en cosas de terapia física, terapia holística, con tecnología, con varias cosas que es un acercamiento pues, holístico, se le puede decir, de varios ángulos. Y nos hemos topado mucho últimamente con problemas de desbalance neurológico. Estos desbalances se les conoce como autismo, dislexia, eh, no sé, trastorno obsesivo compulsivo, oposicional desafiante, esquizofrenia, bipolaridad, todas las cosas estas que conocemos hoy en día, que hace tan solo 30 años era un caso en cada 10,000, hoy en día son uno de cada 32 niños con autismo y uno de cada 4 con un desbalance, un problema, un trastorno neurológico. Entonces, se ha habido una alza impresionante. Y estos números que yo les digo son antes de la pandemia. Yo estoy seguro que las cosas cambiaron grandemente y no para bien de la sociedad con estos encierros y todas las cosas que pues ya hemos vivido, ¿verdad? Pero, en fin, hemos llegado o hemos visto, Dios nos ha guiado a enfocarnos en ciertas cosas y hemos podido entender, y les explico esto de la manera práctica, de la manera, se puede decir clínica, de estos trastornos, porque todo tiene una base espiritual, todo tiene un trasfondo espiritual, todo lo que podemos ver fue creado a partir de lo que no podemos ver, y todo lo que podemos ver es un reflejo de lo que no podemos ver también, de alguna manera. Es una representación física lo que podemos ver. Entonces, Dios nos ha ayudado, nos ha guiado, la sabiduría es de Él, el poder es de Él, y yo le doy la gloria totalmente a Dios. Pero los resultados que hemos estado teniendo en el poquito tiempo que llevamos haciendo estas cosas han sido cosas que no puedes hacer o no te enseñan normalmente en una escuela que vas 10 años a la escuela. Pero es porque la sabiduría de Dios produce ese entendimiento, Dios te guía y si tú lo aplicas vas a ver resultados. Dios nos ha enseñado a tener las soluciones más fáciles y prácticas para los problemas más difíciles. Y hemos encontrado que cosas como innombrables, como el cáncer, estas sentencias de muerte, son unas de las enfermedades más fáciles de curar. Y que la diabetes es revertible o reversible, que es cosa que estás desahuciado en el sistema del mundo. Y la última que acabamos de encontrar es que el autismo es totalmente reversible. Y no a través de drogas, no a través de fármacos, sino por un proceso
natural que Dios creó. De hecho, es la forma en la que un ser humano se desarrolla desde bebé, desde niño. Y hemos encontrado, hablaba con una persona que empezamos a poner, pues, publicidad en ese sentido en redes sociales y a comunicar esto y hay personas las que les molesta realmente cuando pones este tipo de información y una mamá muy enojada me decía, necesitan quitar estas publicaciones porque ustedes no entienden lo que están haciendo. Yo he pasado por muchos especialistas y terapeutas y la cosa va peor y están haciéndole un daño a la gente. Y bueno, yo la escuchaba, bueno, la leía y Dios puso en mí, o sea, no reacciones enojado, ten compasión, las personas están sufriendo. Y bueno, yo le preguntaba, ok, ¿y qué es lo que has hecho? No, pues es que los nutriólogos y quién sabe cuántos nutriólogos. Digo, bueno, sí sabías que la solución de esto no es nutricional. La nutrición afecta, impacta, pero no vas a ver un resultado, eh, no vas a poder revertirlo si lo haces a través de la nutrición. ¿Qué más has hecho? No, pues esto, me han puesto estas terapias, estimulaciones. Le digo, ¿sabías que esas estimulaciones están agravando el problema de tu hijo? Por esta y esta y esta razón. Entonces, al final la persona terminó poniendo una cita con nosotros para, pues, ¿qué es esto que están diciendo realmente? Y no es, lo repito, es la sabiduría de Dios. Pero yo le comentaba, es que cuando entiendes la raíz del problema, me dice, a ver, ¿cómo que la raíz del problema? Nadie sabe la raíz del problema. Digo, no, nosotros sí la sabemos. Sabemos la raíz y sabemos la solución. Y empezamos a platicar, ¿verdad? De eso, a tanto que quiso dar pasos al respecto. Entonces, hemos encontrado que si bien tienes todos estos trastornos, todos estos problemas de que les llaman ahorita en inglés desórdenes, ¿verdad? Bueno, desórdenes, trastornos. Todo este tipo de cosas se manifiestan de diferentes maneras. Y la ciencia está apagando fuegos nada más, buscando síntomas, buscando problemas, buscando características, pero el problema es realmente uno, es un desbalance neurológico, es un desbalance cerebral, fisiológico, funcional del cerebro. Entonces, lo único que se tiene que hacer es corregir ese desbalance, se van los síntomas y se va también el diagnóstico. Y hay los pasos que tenemos que dar, pero cuando yo estaba viendo y aprendiendo este tipo de cosas, yo sabía que había algo más profundo también, que estaba de alguna manera propiciando estos problemas y que la raíz de todas las cosas, la raíz nosotros sabemos que somos un espíritu, vivimos, tenemos un alma, tus emociones, tu mente, tus pensamientos y vivimos en un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de estos desórdenes, estamos viendo resultados físicos, pero hay una parte emocional, una parte de tus pensamientos, de tu alma y hay una base espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios me empezó a hablar cómo también en el cuerpo de Cristo existe como se le conoce científicamente, un síndrome de desconexión funcional. Eso es el autismo, eso es la dislexia. Es un síndrome de desconexión funcional donde las neuronas en el cerebro están, las conexiones están retrayéndose. Entonces, hay un desbalance eléctrico. No tiene luz los contactos porque alguna parte en las líneas está cortado. Entonces no hay una comunicación. Es como si yo tuviera enyesado mi brazo y quiero comer con mi brazo derecho, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no está funcional, no está conectado o está discapacitado. Y no es que yo no tenga un cerebro para controlar ese brazo, es que hay alguna parte que me lo está impidiendo. Y esa es la misma manera. Entonces, yo quiero hablar de cómo podemos ser creyentes funcionales. Hoy en día, la gran mayoría de los creyentes, y esto no lo digo yo, lo dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en esta tierra. La fe es algo raro y precioso y no es común, más preciosa que el oro. Y la gran mayoría de los creyentes, muchos de los que estamos aquí, en alguna parte de en algún aspecto de nuestra vida estamos disfuncionales. Llámese cuestión de la salud o finanzas, emociones, estrés, ansiedad, temor. Son áreas en nuestra vida, redes internas en nuestro sistema de funcionamiento de fe, no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es perfecto,
pero en nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro cuerpo, sea a nivel alma, a nivel físico, estamos disfuncionales. Y esto se debe a esto se le conoce como una desconexión funcional. Estamos desconectados en algún área de nuestra vida. Y esto se debe a un desbalance en nuestro sistema de creencias. Estamos como creyentes viviendo disfuncionalmente. Estamos como creyentes batallando en cosas que ya debimos de haber resuelto hace mucho tiempo y que Dios no está en control y tampoco se está gozando de lo que estás padeciendo y tampoco quiere que lo estés haciendo. Y Él es el más interesado en que vivas bien, en que seas un creyente efectivo. Oye, si viene Jesús ahorita físicamente a este lugar, ¿qué es lo que tú esperarías de Jesús? Que te diera la respuesta a un problema que has estado teniendo, que te diera sabiduría e instrucción, que pusiera sus manos sobre ti y te sanara de una vez y para siempre de esa cosa que te ha estado molestando. ¿Qué es lo que esperarías de Jesús realmente a cambio? Y estás en lo correcto. Puedes esperar eso a cambio porque su palabra te dice su voluntad, porque podemos aprender en su palabra de Él, de lo que Él hacía, y porque sabemos que es un creyente funcional. ¿Por qué tú y yo no podemos ser así? ¿Verdad? ¿Por qué nada más podemos estar esperando a que alguien haga algo por nosotros y no nosotros hacer ese algo por esa persona? Vivimos en algún área de nuestras vidas desconectados funcionalmente. El cerebro que tenemos nosotros físico es el órgano a través del cual nuestra alma se expresa. Entonces, cuando tenemos una persona con un retraso mental, no tenemos una persona con un retraso en su alma. Tenemos una persona con un eh, desbalance fisiológico. Físicamente, el cerebro no puede expresar al alma. Si tú ves a una persona con alguna discapacidad mental, esa persona está ahí. Y si se muere en ese momento y se va al cielo, en el cielo no va a estar discapacitado. Va a ser perfectamente funcional. Pero no se puede expresar bien porque el cerebro está dañado, o no está desarrollado, o no está conectado de la manera correcta. Y nuestra alma es el órgano, entre comillas, a través del cual nuestro espíritu se expresa. Y si no estamos viendo las promesas tan preciosas que Pedro nos habla, el Espíritu de Dios a través de Pedro en nuestras vidas, si no estamos participando activamente de la naturaleza divina de Dios, no es a causa de una deficiencia espiritual o a causa de la voluntad de Dios que así quiere las cosas, es a causa de que tú y yo en nuestra mente no hemos transformado nuestra forma de pensar, por lo tanto de decidir y hablar. Es porque tú y yo en nuestra mente no estamos renovados. Porque la voluntad de Dios está clara. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que estés en salud, que seas prosperado en todas las cosas y que estés en salud, así como prosperas en tu alma, en tu mente, en tu forma de pensar. Por eso es tan importante estar aquí, porque aquí es donde renovamos y transformamos nuestro consciente, nuestro aspecto cognitivo, si es que es una palabra. Aquí es donde se transforma eso. Entonces, si mi mente no está renovada a la realidad de mi espíritu no se va a poder expresar. Acuérdate que tu espíritu, si eres nacido de nuevo, está como dos gotas de aceite sobre el agua que se acercan y se unen y se hace una sola. Está unida con el Espíritu de Dios. Así lo dice 1 Corintios, si no me equivoco. Somos un espíritu con Dios. Entonces nuestro espíritu es perfecto, sano, fuerte, próspero, activo, eh, eterno. Todas las cosas que tú quieras mencionar ya están ahí, ya están aquí adentro. Por eso dice en el que es Judas, si no me equivoco, Judas 1, que dice para que la participación de nuestra fe sea efectiva en el conocimiento de todo el bien que ya está en nosotros. Entonces, a Filemón 1:6 parece. Para que seamos efectivos en el conocimiento de todo lo que ya tenemos. Entonces, lo que mencionaba Sandra hace rato es correcto. Ya lo tienes, solo créelo. Ya lo tienes, solo créelo.
Entonces, ese es el primer paso. Creerlo, lo que ya tienes. Y luego sigue el segundo paso. Ya lo tienes, ahora hazlo. ¿Ya lo crees? Ahora hazlo. No sé por qué no estoy siguiendo mis notas, pero vamos a regresar acá. La causa. ¿Por qué tenemos esos desbalances en nuestras vidas? ¿Por qué seguimos batallando con la misma cosa año tras año tras año? Yo puedo decir que en muchas cosas que estaba batallando por muchos años, hasta hace un mes, se acabaron. Porque ya vi la causa del problema. Y porque si ya encuentro la causa y aplico la solución, ¿qué es lo que va a suceder? Las cosas tienen que cambiar. Pero muchas veces ya ni siquiera esperamos que las cosas cambien. Lo hacemos nada más, pues, ay, ojalá y esta vez sí funcione. Pero ya lo hemos confesado tantas veces que ya está lastimada nuestra fe. Pero no está lastimada porque lo confesaste o lo creíste, está lastimada porque no lo hiciste. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es ambiental. Y no soy un ambientalista. Y no, el planeta, yo no creo en el calentamiento global, creo en el derretimiento global. Como dice Pedro, todos los elementos van a ser derretidos. Pero la causa es ambiental, es decir, tu entorno. ¿Por qué estás viviendo estos problemas en tu vida? Por tu entorno. Por tu entorno que últimamente impacta tus decisiones, tus acciones. Pero la causa de tus problemas es ambiental. Todos los desórdenes de tu vida son causados por tu estilo de vida. Todos los problemas que estás enfrentando ahorita son una causa de la manera en la que has estado viviendo, de las cosas que sí o no has dicho, porque ambas producen resultado, de las cosas que sí o no has hecho. Yo, por ejemplo, batallé muchos años con una deuda. ¿Y quién puso esa deuda? Pues yo solo. Yo firmé cuando sabía que no debía de firmar. Y ahí estás. Y fue muy claro al sentarme en esa silla y no debería firmar, pero ya estoy aquí. Y pues qué oso, ¿no? Retractarme. Y entonces esa decisión, esa acción produjo una secuela, ¿verdad? Entonces, todos los desórdenes y lo que eso puede ocasionar en tu vida son un resultado de tu estilo de vida. Entonces, tu ADN espiritual no se puede expresar correctamente. Lo que sabes que ya tienes, que te pertenece, que tienes en tu espíritu, no se puede expresar tu genética espiritual y tu ADN de Dios. No se puede expresar cuando el ambiente que te rodea sobrepasa en influenciar nuestras decisiones, ¿verdad? Porque somos empujados. Hay un dicho en inglés que es peer pressure, o la presión que ejerce la gente que te rodea, el ambiente que te rodea. Porque físicamente nuestros genes, por mucho tiempo se pensó que el cáncer era un problema genético. No lo es un problema metabólico. Y por muchos años se pensó, y hasta la fecha se cree que el autismo y todos estos desbalances son de índole genético. No lo son. Digo, porque si necesitas tener una genética perfecta para vivir bien en tu vida, ¿quién lo va a hacer? Y si los genes, está comprobado, se heredan hasta 10 generaciones atrás, imagínate cuántos problemas no podemos recopilar de hace 10 años. O sea, es muy difícil, especialmente los que vivieron en la revolución y la gente y más, ¿verdad? Siempre ha habido ese tipo de problemas, pero no se puede. El gen sí puede tener una predisposición, pero nuestras decisiones son las cosas que jalan el gatillo, realmente. Dice la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Tu entorno. O sea, no te equivoques. Tú puedes ser una buena persona, pero si tu entorno es de cierta manera, o tú te amoldas a él o él se amolda a ti, pero no es neutro. Y nosotros nos tenemos que amoldar a la palabra de Dios. Y físicamente o científicamente hay un
término que es relativamente nuevo que se le conoce como epigenética. Y esa es la palabra en griego, epi, o impuesto o sobrepuesto, genético. Y la epigenética y el estudio, la forma en la que se entiende esto, es la causa de la gran mayoría de todas las enfermedades, porque nuestros genes son impactados por el ambiente al que estamos expuestos. Y esta es la causa del cáncer, diabetes, autismo y todas estas cosas. Nos impacta nuestro entorno, cedemos ante él, vivimos estresados, liberamos sustancias y toxinas de nuestro cuerpo e impactamos la expresión de nuestros genes. Espiritualmente también es igual. A nivel alma es exactamente lo mismo. Todo lo que fue creado está hecho a partir del patrón espiritual. Las cosas físicas no son diferentes en su forma de ser y de actuar. La Biblia nos dice que todo lo que vemos es creado a partir de lo que no se ve. Esa es la realidad. Entonces importa mucho de lo que yo me permito, y pongámonos esa responsabilidad, importa mucho de lo que yo me permito ser rodeado. Es que no lo puedo evitar. Mentira, lo puedes evitar. Lo puedes evitar, no lo quieres evitar. No quieres evitar rodearte de estas personas porque, o sea, son tus amigos de mucho tiempo o son las personas con las que te desenvuelves comúnmente. Y todos tenemos esta lucha, ¿ok? No por estar arriba un determinado momento, tiempo, dejamos de batallar con estas cosas. Nuestra vida es impactada diariamente. Y eso es lo que nos permite amoldar nuestra vida. Yo estoy en control de mi vida. Yo tomo control de mis decisiones. Yo decido. Nadie decide por mí. Nadie me puede obligar a creer. Especialmente la persona que está aquí arriba no puede tomar las decisiones por ti ni afectar diaria y permanentemente tu vida. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo y tú. Entonces, le echamos la culpa a la genética, pero yo estoy para decirte hoy que tu genética no es tu destino. Si bien podemos impactar malamente nuestros genes, también los podemos impactar correctamente. Y te estoy hablando a nivel espiritual. Lo podemos leer en la historia de Jacob con su tío tranza, Labán, cómo Dios lo guió a hacer ciertas cosas para que el ganado pasase a ser de él. Y esto es una clara descripción de la epigenética, de la genética impuesta, de cómo tu entorno afecta lo físico y va más allá. Cuando los becerros o las vacas o lo que sea, el ganado, borregos que eran, no sé qué era ganado, iban, Dios le instruyó a Jacob que pusiera varas mientras iban a beber agua y a aparearse. Entonces, cuando se aparearon, el impacto que al ver esas varas tuvieron sobre ellos, dio como resultado tener un ganado con esas características, lo cual no era genéticamente posible, porque los papás de esos becerros o de esos animales no tenían esa característica. Entonces, el entorno impactó el resultado y era lo que contemplaba constantemente. Y esa es la razón por la que nosotros vivimos ciertas cosas, porque es lo que estamos contemplando tanto en nuestras vidas. Y por eso es algo que el enemigo se ha esforzado en desarrollar sistemas para impactarte negativamente, como las noticias, los medios, el radio, todo lo que es sensorial, las redes sociales. O sea, estás constantemente amoldándote al feed o a la alimentación que no controlas realmente, que piensas que controlas, pero no lo controlas. Todo eso está impactando nuestras vidas. Entonces la causa es lo que te está rodeando, lo que tú estás permitiendo que forme parte de tu vida. Si cambiamos el entorno, cambiamos el resultado. Se van los síntomas y desaparece tu diagnóstico de escasez. Así de fácil. Entonces, un problema de escasez no es un problema de escasez, es un problema de desconexión funcional. Un problema de enfermedad no es un problema de enfermedad, es un síntoma a causa de una desconexión funcional en alguna parte de tu sistema de creencias, de tu sistema de fe.
Y ese sistema de fe únicamente puede ser activado y correctamente implementado con este versículo, con este concepto. Si permaneces en mí. ¿Y qué es permanecer en Él? Es permanecer en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos reconectarnos? Sí les quiero dar la solución, no los quiero dejar nada más con el panorama estadístico, malo, feo. Pero ¿cómo podemos reconectarnos? ¿Cómo podemos ser creyentes cristianos reconectados a esa vida? ¿Y cómo podemos ser funcionales? ¿Cómo puedo tener un propósito en mi vida? Porque yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido sin propósito en nuestras vidas. Yo me he sentido sin propósito, que nada más estás ocupando días y un espacio en el espacio y en el tiempo, pero que no estás como que sabes que tienes que extender el reino de Dios y ya no te sientes útil porque no lo estás haciendo de alguna manera, pero puedes estarlo. Aunque si tienes 15 años y sientes que no tienes propósito porque pospones el propósito de tu vida hasta que ya estés en ese lugar y procrastinas, pospones tu vida porque tienes 50 años o 40 años y sientes que ya estás en la edad media. Yo les digo que hoy fue el día de las camisas de hombres de Middle Age Crisis, de chavorrucos, como dijeron ahorita. Y pensamos que no tenemos un propósito porque ya no somos jóvenes o porque tienes 85 años y dices, Moisés empezó su ministerio a los 80 años, por favor. Siempre tienes un propósito y un nivel de operación y un impacto en el reino de Dios. Y solamente estás tan limitado como tu visión está limitada. Nada más, eso es lo único, porque eres una máquina creativa. Tienes el poder que ningún otro ser vivo tiene, que es imaginar y que esa imaginación produzca palabras y acciones y que las hagan realidad. Eso es la cualidad divina que tenemos nosotros. Entonces, necesitamos, número uno, dejar de alimentar el problema. Ese es el primer paso que le damos a todas las personas que vienen con nosotros. ¿Tienes cáncer? Deja de alimentar el cáncer. ¿Qué es lo que alimenta el cáncer? Pues ya todos saben lo que alimenta el cáncer. La bendita azúcar. Entonces, ese es el primer paso. Antes de que pasemos a una terapia, antes de que implementemos un protocolo, necesitas dejar de alimentar ese monstruo. ¿Qué es lo que alimenta una deuda? Pues pedir prestado, ¿no? O seguir endeudándote. ¿Qué es lo que alimenta la enfermedad? ¿Qué es lo que alimenta la ansiedad? Lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Deja de alimentar ese problema primero que nada. Y también necesitamos regresar a los fundamentos, a los cimientos del desarrollo de creyentes, como también lo hacemos en el aspecto físico. Necesitamos regresar a las bases, a los fundamentos. Si las fases fundamentales del desarrollo y de crecimiento no están edificadas sólidamente, y lo saben los constructores, las siguientes fases de crecimiento van a estar disparejas, van a estar desbalanceadas. Las casas viejas de repente ya están hay una casa que veo por aquí en una colonia que está así cayéndose y aún vive gente ahí, porque, o sea, no tiene una fuerza realmente, o está muy vieja. Entonces necesitamos ocuparnos de los básicos, de las bases de la fe, que es lo que Dios espera de nosotros. Entonces yo les voy a dar 3 pasos que hacemos nosotros en la terapia para revertir autismo y que se aplican correctamente a nivel espiritual, porque es una verdad espiritual completamente. Y nosotros lo estamos viviendo. O sea, yo, eh, a falta de una mejor palabra, o sea, no lo podía creer cuando lo estaba viendo. Cuando escuchas y aprendes cómo hacer este tipo de cosas. Y vienen los papás de un niño de la edad de mi hijo, de 4 años, que la primera sesión estaba dando vueltas como trompo, gritando, pateando, horrible. Y 3 meses después, otro niño completamente. Un niño sentado, viéndote a los ojos, reconectado, después de ser un niño desconectado. Nada más por implementar la sabiduría de Dios. Y que se les instruye a hablarle todos los días la palabra de Dios. Y háblale a tu hijo. Tú tienes la mente de Cristo. Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana.
Y Dios guarda, te guarda en completa y perfecta paz, soundness, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y todos estos versículos que tienen un impacto epigenético, físicamente, mentalmente, espiritualmente, y lo estamos viendo. Entonces, pues les quiero hablar de estos tres pasos. Necesitamos evaluar e identificar. Necesitamos saber dónde está esa deficiencia. ¿Qué parte de mi vida estoy batallando financieramente, de salud, emocionalmente, de todas las que tú quieras y te sepas? Necesitamos evaluarlo, necesitamos identificarlo. La palabra de Dios es la prioridad y la autoridad final en este paso. Y es el método perfecto de evaluación y es la solución a ese problema que nosotros tenemos. Quiero que tengas la convicción de que si tú encuentras en la palabra de Dios la solución y el mejor de los casos, si así se puede decir, que si tú encuentras una cosa, ¿cuántos de ustedes han orado el versículo de Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y no han visto un resultado. Bueno, se me hace que soy de los muy pocos. En alguna manera, en algún punto de tu vida, ¿no has recibido la contestación a una oración de tu vida? Yo sí. En alguna manera no he visto el resultado. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace y sabe lo que es mejor para ti en ese momento. Puede haber sus casos, pero Él te lo va a decir. Él te lo va a comunicar. Necesito que hagas esta otra cosa. Estás enfocado en lo incorrecto. Pero la razón por la que no sanaste no es porque Dios quería que no sanaras. Es porque tú no te conectaste a eso que Él ya tiene para ti y que Él ya hizo para ti, ¿verdad? Entonces, prosigamos. La palabra de Dios es el método de evaluación correcto. La palabra de Dios dice que Él suple mis necesidades, entonces tengo que hacer eso mi estándar de vida y la razón por las cuales funcionan. ¿Cómo me conecto yo al sistema financiero de Dios? No hay de otra, necesito diezmar. Y si estoy teniendo problemas financieros, el primer paso para poder prosperar es diezmar. Pero es que Dios sabe que no puedo. No, realmente no hay excusas, como lo mencionan. El diezmo prepara la calidad de la tierra que tienes disponible. No es semilla, el diezmo no es semilla. El diezmo no te produce al 100 por 1. No, el diezmo activa el sistema financiero de Dios en tu vida. La semilla es el segundo paso. Siembras en, 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 en el reino de Dios, en lo que Dios te pone. No, el diezmo no es del antiguo pacto. El diezmo es antes del antiguo pacto, antes de que se dieran los 10 mandamientos. Y sigue y permanece. Entonces, son como formas de que podemos empezar a evaluar, ok, Dios dice que haga esto, yo lo tengo que hacer. Yo lo hago porque sé que funciona. Si yo estoy enfermo, necesito encontrar la palabra de Dios que habla acerca de esta situación y conectarme y hacerla la prioridad absoluta. Entonces, de esta manera yo estoy evaluando, ok, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que estoy experimentando y lo estoy identificando. Esa no es la solución completa, es el primer paso. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y efectiva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne, identifica los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, en pocas palabras, la palabra de Dios es la herramienta que utilizamos para ver las cosas, para brillar la luz en nuestras situaciones y quedamos expuestos, porque realmente, o sea, la Biblia dice que es esto y yo estoy de esta manera. Entonces, mi vida es una prueba de qué tan conectado estoy a la vida o no, de que si estoy produciendo fruto o no. O sea, yo solo me echo de cabeza, si no estoy produciendo frutos porque no estoy permaneciendo en él, porque no permanezco en su palabra, ¿verdad? Entonces, otra vez, no es un regaño, es una forma en la que podemos decir, hasta aquí,
vamos a cambiar las cosas, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder creativo y transformador, y ese es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está nada más para informarte, sino para transformarte. Tiene el poder para transformarte. Número 2, necesitamos integrar los reflejos primitivos. Eso es algo que hacemos en terapia. Un reflejo primitivo es un reflejo involuntario con los que nace un bebé. El de succionar, el de agarrarte la mano, él no lo hace conscientemente. Responde porque es algo que traen intrínsecamente y son cosas que necesitan para desarrollarse, para vivir, para sobrevivir. Y son varias cosas que los pediatras buscan en los niños, que si les doblan los pies y los regresa, o si no los regresa, o si está torcida la cabeza, y todo este tipo de cosas. Bueno, como creyentes, cuando nacemos de nuevo, nacemos de arriba con este tipo de reflejos primitivos, nacemos con ese concepto que se le conoce como el primer amor, donde no sabes por qué, pero quieres ir a la iglesia y quieres orar y quieres alabar y quieres leer la Biblia, perdón, y este tipo de cosas que es como un starter pack de cristianos, ¿no? Y que tienes ese impulso que de repente ya no está ahí, en cierta manera, o sea, hemos dejado que se vaya. Dependemos de lo que alguien nos pueda ayudar a aprender de la palabra de Dios, instruir, pero nunca pasamos de ahí. Nos quedamos con esa lechita. Dice Hebreos 5, 12, 13, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Ahí estamos, dale y dale otra vez, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es un bebé en la palabra de justicia porque es un niño. Si yo te pregunto, espiritualmente, ¿qué edad crees que tienes? ¿Eres bebé? ¿Niño? ¿Prepuberto? ¿Adolescente? ¿Ya soy un joven o ya soy un adulto, ya soy columna, ya soy anciano? ¿Qué eres? Espiritualmente no me lo digas. Que nada más piénsalo. De lo que pensaste, bájale unos 2 años, 3 años todavía. Eso es lo que eres. Por el amor de Dios, tengan su propio Dios. Su propio Dios. Tengan su propio Dios. Necesitas tener tu propio Dios y no el Dios del que cualquiera que esté predicando aquí arriba. No puedes tener una relación con mi Dios es mío. Tú necesitas conseguirte el tuyo. Pero estamos dependiendo de la lechita que me dan el domingo y el martesito, en el cual, aparte de que según yo vengo a alimentarme, vengo a opinar más de lo que vengo a recibir. Entonces, yo no vengo al martes, no sé quién habla, quién opina, yo no sé nada. A mí no me dice nada nadie. Sí. Entonces, necesitamos inhibir o integrar ya, poner abajo esos fundamentos, esa lechita y pasar al alimento sólido. Uno de los fundamentos es, necesitas la palabra de Dios y necesitas tener una relación personal con Dios, necesitas conectarte a la vid, pero nadie te puede conectar. Tú te necesitas conectar, porque la palabra nos está diciendo, si permaneces en mí y yo en ustedes, ¿a quién es el sujeto entendido en esta frase? Yo. Necesito yo permanecer en la palabra de Dios y es una decisión diaria, intencional. A mí me gusta hacerlo en las mañanas cuando no hay niños gritando y cuando nadie me distrae. Hay personas que pueden mejor en la noche, que bien, pero necesitas tener tu tiempo intencional donde tú agarras alimento, como dice, from scratch, desde cero, y empiezas a preparar tu comidita espiritual, donde tú buscas, Señor, ¿y qué quieres que lea? No qué predicación y en qué serie vas, qué bueno que lo estás haciendo. Pero no puedes vivir tu vida de serie en serie, se vive de fe en fe. Y la fe viene por la palabra de Dios.
Y es algo que se nos ha estado diciendo repetidamente últimamente. Necesitamos prepararnos nuestros alimentos. Y por eso ya están ahí sembrando vegetales atrás, porque necesitamos tomar el control de nuestra alimentación. ¿Quién sabe por dónde pasó todos esos procesos alimentarios? No sabes. No puedes saberlo, aunque está certificado. No sabes lo que la persona está viviendo, que está impactando la forma en la que está diciendo las cosas. Necesitas que el Espíritu Santo te diga a ti las cosas y necesitas corroborarlas en tu vida, corroborarlas con la palabra. Ah, sí, la palabra de Dios dice estas cosas. Entonces, papás, no podemos hacer a nuestros hijos dependientes. Nosotros criamos a nuestros dos pequeños un tanto diferente. Y eso que, o sea, sabíamos otras cosas con la segunda que con el primero. Y con el primero quieres utilizar lo que todos utilizan y quieres hacer lo que todos hacen y comprar todo lo que puedas comprar y que el andador y que todas esas cosas sin saberlo realmente que un bebé va a caminar a su tiempo y que necesita gatear y tú con tus buenas intenciones no los dejas. Entonces yo puedo decirles a ustedes lo que nos dijeron por muchos años en otros lugares. Ustedes no están capacitados para leer la Biblia y no le van a entender. Nosotros aquí se las damos, ¿verdad? Entonces, no, los estoy incapacitando, discapacitando, los estoy haciendo dependientes, los estoy privando de crecimiento, porque no los dejo cumplir esos hitos del desarrollo que son necesarios. Necesitas aprender a arrastrarte y luego a gatear y luego a pararte y luego a caminar y luego a correr. Y queremos vivir como ciclistas profesionales con llantitas de entrenamiento. No, es lo mismo, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a alimentarnos intencionalmente todos los días y a veces nosotros propiciamos a que nuestros hijos, o sea, nosotros les causamos esos problemas, ¿verdad? Entonces, desde que yo supe eso, no, pues no hay andador para la segunda y tirada en el piso y hazle como puedas. Y aprendió a hacer las cosas de otra manera. Y luego tuvimos que corregir las cosas que hicimos mal en el primero, que son reversibles, son corregibles. Eso es lo bueno, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Se puede. Y es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, esos hitos del desarrollo en un creyente son cosas que ustedes ya deben de poder hacer. Para los 3 meses se espera que un bebé ya pueda eh, eh, darse la vuelta. Para los 6 meses se espera que un bebé ya pueda sentarse erguido. Para los 9 meses se espera que un bebé ya pueda arrastrarse por lo menos. Entre los 11 y los 13 meses tienen que aprender a caminar. Si aprenden antes o después, denota un desbalance neurológico. Y así podemos ir evaluando las cosas. Como creyentes, para los 3 meses de haber nacido de nuevo y de venir a la iglesia, ya debes de poder orar, por lo menos, y abrir tu Biblia. Para los 6 meses ya debemos de poder hacer ciertas cosas. Hermanos, para el año ya ustedes ya debieron de haber podido evangelizar o poder compartir de la palabra de Dios o por lo menos diezmar. Caray, como dice Chente. Hay cosas que ya debemos de poder hacer y que todos hemos batallado. Todos hemos batallado. Yo he batallado en eso. Pero debemos de dejar las cosas, ya los rudimentos, y de estar, ay, es que, a ver, señor, tengo que diezmar de esto, sí, yo de esto no. Todavía estás en el mismo problema y no te vas a desarrollar. Y si piensas que puedes construir tu vida y te lanzas al ministerio, como yo lo hice, antes de tiempo, todo lo que edificas a partir de eso va a estar así y vas a caminar chueco el resto de tu vida. Si no te regresas a reprogramar eso que necesitas hacer, ¿verdad? Para tener un desarrollo adecuado. No puedes desarrollarte como creyente adecuadamente si no tienes tu tiempo con Dios, si no lees tu Biblia, si no oras, alabas, meditas, adoras. En fin. Y paso número 3, después de integrar estos reflejos, ya cosas que debemos de ya para entonces
haber hecho, saber hacer, o por lo menos estarlo haciendo, ¿verdad? Porque la forma en la que crecemos es utilizando eso que no estamos utilizando. El tercer paso es movimiento. Físicamente, ¿qué es lo que desarrolla un cerebro? Por cómo se desarrolla un cerebro desde el inicio. Aparece, se desarrolla la parte inicial, fundamental. A partir de ahí, ¿qué se necesita para que ese cerebro se desarrolle? Movimiento. El movimiento promueve crecimiento. Hoy en día estamos tan enfocados en ser instruidos en la palabra de Dios. Tenemos tantos recursos por los cuales yo estoy agradecido por el resto de mi vida, de tener ministerios, de tener cosas, de tener acceso a palabra que hemos tenido acceso a palabra que tanta gente no tiene, tantos recursos, pero también nos hemos acostumbrado a recibir esa revelación y que te cae el 20 y te emocionas y lo apuntas y lo subrayas y luego le das la vuelta a la hoja. Entonces, hemos vivido tanto tiempo recibiendo esto, pero no lo ponemos en movimiento. Y nos esperamos hasta que, según nosotros, cumplamos cierto perfil de perfección, hasta que ya lo voy a hacer. Procrastinamos, posponemos, postergamos, porque todavía no estoy tan listo. Lánzate. Como dice una persona que escucho mucho, dice, comprométete primero y luego ves cómo le haces. Y eso fue lo que Rocío y yo hicimos. Recibimos a estos pacientes, a estas personas que eran atormentados por el trastorno de su hijo. Yo ya tenía mucho tiempo de haber escuchado esto y de haber como que, pues sí, escuchado superficialmente todo esto y sabía por la fuente tan confiable que lo estaba escuchando, que era algo totalmente verdadero. Y me comenta Rocío, me dice, ¿cómo ves? O sea, ¿se puede hacer algo? Le dije, pues sí, está esto, pero pues no lo sé todavía. Entonces, me compro el libro, leo la introducción, el prefacio y te dice, esta es una guía para que tú, papá, lo hagas en tu casa con tu hijo. Y dije, pues vamos a darle. No sabía nada. Y le decimos a los papás, vamos a hacer el programa. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. No, más al rato vemos cómo lo hacemos. Pero vamos a ayudarles. Y ese es el primer niño. Y ese es el niño que va en regreso a su autismo. Y que ya hace play pretend, cuando juegas y te imaginas y los sonidos. Eso no lo puede hacer un niño con autismo porque tiene un cerebro creativo deficiente. Pero dice la mamá, mira, eso no lo hacía antes. Y así, o sea, yo con un nudo en la garganta así en consulta y no, como que sí lo puedo creer, pero esa expresión de que es que es difícil de creer. Una cosa es aprenderlo, saberlo, conocerlo, otra cosa es verlo. Una cosa es ser tú quien está sirviendo esa comida, ¿no? Y es una satisfacción que no tiene precio, ¿verdad? Especialmente cuando tienes hijos, como que te compadeces un poquito más. Dices, ¿qué haría si yo no hubiera sabido estas cosas y mi hijo estuviera así? Si sanos y cuerdos, a veces medio te estiras los pelos, imagínate, con un trastorno de estos. Pero hay solución. Una fe sin movimiento es una fe que es una fe muerta. Santiago 2:14. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Pero como no lo sabes, a veces recibes la fe, lo crees, lo hablas y no ves que nada sucede y te desanima. Uy, a mí me ha pasado eso tantas veces al grado de que ya lo digo, lo hago por rutina, pero realmente ya no espero que nada cambie. Lo hago nada más, pues ojalá, ¿no? Y las cosas cambien. Entonces, una fe sin movimiento está muerta. La fe, como les decía hace rato, la fe viene por el oír de la palabra de Dios y recibo la fe. Escucho la palabra de Dios y recibo la fe. La fe viene por el oír, pero la fe crece por el hacer. Y no tienes que saber todas las cosas antes de ponerlo en práctica. Da un paso, porque así Romanos podemos ver cómo se expresa Pablo la palabra de Dios acerca de Abraham, que dice, podemos seguir las pisadas o los pasos de fe de Abraham. Dios no te va a mostrar todo el camino antes de que empieces.
O sea, no quieres dar el paso hasta que, a ver, pero, ok, Dios, me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo, que te lo entregue, pero pues es que él es mi herencia. Me vas a proveer otro animal. ¿Dónde va a estar el animal? ¿En qué lugar es? Y todos los datos los queremos, ¿verdad? Y no queremos dar pasos. Necesitamos movernos, necesitamos aplicar la palabra de Dios, necesitamos dar los pasos físicos, literalmente, donde vas al lugar, donde vas y preguntas, donde vas. O sea, yo ya me levanto en las mañanas pidiéndole a Dios sabiduría y hago esto o hago lo otro. Y como que no lo escucho muy claro, no lo percibo muy claro, pues me voy a hacerlo. Y yo sé que Dios endereza mis veredas. Él las va a enderezar. Pues si yo estoy activamente buscándolo, cuando hago algo, no lo hago porque estoy 100% seguro de que ese va a ser el resultado. Tantas veces mis caminos han sido corregidos, pero fueron corregidos cuando me estaba moviendo, porque es bien difícil o imposible girar un carro que está estacionado. Nunca vas a ver un cambio en tu vida si nunca te pones en movimiento, si nunca pones tu fe en movimiento. ¿Crees que eres sano por las llaves de Jesús? A ver, quiero ver tu fe por tus acciones. Yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones. Eso es lo que dice Santiago 2. Si no la usas, tu fe, la rehusas. If you don't use it, you lose it. O ahorita recibes fe, pero si no la usas, ahorita o acabando el servicio, la vas a perder. Vas a perder la palabra, la revelación, el cubetazo que te dio Dios, con agua, no con la cubeta. La vas a perder. Entonces, aplícala. Viene el enemigo y los afanes de la vida y lo que tú quieras y te roba esa palabra que el domingo pasado estuvo bien, bien padre la palabra. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estuvo buenísima. ¿Por qué? Porque no la hiciste, pero cuando la experimentas, por eso uno de los métodos de aprendizaje más fuertes, impactantes, es el experiencial. El que lo haces, el que aprendes jugando, el que aprendes haciendo. Así me gusta aprender a mí. No sé cómo jala, pero lo voy a hacer y a ver cómo le hacemos. O sea, esa es la forma en la que me gusta hacerlo, pero necesitamos practicarlo personalmente. ¿Y qué creen? Que Juan 15, al final, dice, bueno, al principio, a mediados y al final dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también hay gente involucrada. Entonces, necesitamos practicarlo con uno mismo y necesitamos practicarlo con nuestro prójimo. A veces esa es la parte de reto, ¿verdad? Pero últimamente estamos aquí para impactar a la gente. Nosotros lo que estamos haciendo lo hacemos realmente con esa motivación de poder ayudar a una persona a revertir ese proceso degenerativo, sea, sea cáncer, diabetes, autismo, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo, yo sé lo que está disponible para ellos y yo sé que no tienen que estar viviendo ese tipo de cosas y que la gran mayoría de los problemas que vemos en el hospital son autoinfligidos. Se me hace que esa es la palabra correcta, self-inflicted, autoimpuestos. ¿Qué enfermedad tienes? Ah, ok. ¿Qué deuda tienes? Son autoinfligidos. No, yo me lo puse, pero también son autocorregibles. También lo podemos hacer. Entonces necesitamos evaluar el problema, necesitamos dejar de esperar a que alguien haga las cosas por nosotros, ir a la palabra de Dios, conectarnos a la vid y luego necesitamos ponernos en movimiento. Y la vida de un creyente es realmente el balance. Hay personas que enfatizan la gracia al grado de que la convierten en libertinaje, como dice la palabra de Dios, y hay personas que enfatizan las obras que la convierten en religión. Y realmente no podemos clavarnos en ninguno de los dos extremos. La vida del creyente es una comunicación entre la gracia y la fe. Y la fe activa. Dios es la gracia y todo lo ha hecho disponible. Mi parte no es la gracia, mi parte es la fe. Mi parte es creerlo y hacerlo. Y ese desbalance funcional que tenemos en nuestras vidas, un desbalance funcional en nuestro sistema de fe, donde unos nada más
creen, hablan, y otros hacen a lo loco, ¿verdad? Y una acción sin fe te puede llevar a la muerte. Una persona que dice, como le dijo el diablo a Jesús, tírate, al cabo te van a cachar los ángeles. Pedro caminó sobre el agua, ¿por qué no puedo yo caminar sobre el aire? Las dos son imposibles, naturalmente. ¿Qué pasa si yo le digo, pues me voy a tirar de un edificio, al cabo los ángeles me van a cachar? Si no tengo fe, que la fe viene por el oír exclusivamente de la palabra ungida de Dios, me voy a morir. Pero si tengo fe y no tengo acciones, no voy a ver resultados. Es una fe muerta. Y una persona a lo lejos, muerta y otra dormida, no se diferencian en nada. Las dos están inactivas. ¿Verdad? Entonces, mi vida tiene que ser una comunicación, un balance correcto entre recibir la fe, creerla, escucharlo, meditarlo y hacerlo, pero continuo. O sea, estamos constantemente integrando funciones entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Y eso es lo que nos hace personas funcionales, personas que podemos ser creativos, pero también podemos ser académicos. Porque el autista es brillante académicamente, pero no sabe comunicarlo prácticamente. Una persona con, por ejemplo, pues se puede decir artistas como Hemingway, él era bipolar, y una bipolaridad es un hemisferio derecho sumamente creativo y brillante, pero son pésimos en matemáticas. Músicos que son, eh, pues se cree que de hecho Mozart era algo, tenía un espectro de desbalance de esta manera. Entonces, son súper creativos, súper abiertos, súper conectivos, súper lo que tú quieras, pero son pésimos en una cosa. Dios quiere que vivamos integrados, funcionales y que vivamos una vida balanceada. Es bueno que estés viniendo a la iglesia. Es necesario que tengas un entorno de fe, pero es necesario que también lo apliques. Es necesario que también lo hagas allá afuera. Si afuera eres de la secreta, del Secret Service, pues no estás produciendo fruto. Y si no estás produciendo fruto, no es que Dios no te quiera, no te vas a ir al infierno, pero no vas a ser incluido en el gobierno activo de Dios. Eso es cuando dice la palabra, no heredarán el reino de Dios, no, no que no vayan a ir al cielo, es que no vas a ser parte del gobierno, ¿verdad? Del gabinete del Señor. No vas a ser parte. Pero si lo empiezas a hacer, si lo empiezas a hacer efectivo, cada vez vas a ser un creyente más funcional. Entonces, toma ese compromiso. Pon en práctica estas tres cosas tan sencillas y cada vez vas a ser más funcional. Tiene que serlo. No es porque te lo estoy diciendo de cierta manera. Cuando un niño con este tipo de trastorno se corrige, se revierte, no es porque soy muy diestro en las técnicas que estoy utilizando, es porque simple y sencillamente estoy siguiendo el modelo y la forma en la que Dios hace las cosas y en las que las cosas funcionan. Si las cosas funcionan de esa manera, no te tienes que preocupar por el resultado, va a suceder, pero haz tu parte. Date cuenta, reconoce lo que tienes, conéctate a la palabra de Dios, ten la humildad de decir, Señor, no sé todas las cosas, te pido sabiduría. Dios no te va a reprochar si le pides sabiduría, no te va a decir, por décima vez te lo he dicho, estás tonto o qué. No, Dios te va a decir una vez más o las veces que te tenga que decir si tú le preguntas. Si estás dispuesto y si eres obediente, vas a comer del fruto bueno de la tierra. If you're willing and obedient. Entonces, a veces que necesitamos dispuestos. Y de hecho, a Dios también le sirve if you're willing to be willing. Si estás dispuesto a estar dispuesto. No lo quiero hacer. Yo le he dicho muchas veces a Dios, no quiero hacer esto, pero estoy dispuesto. Estoy dispuesto a estar dispuesto, a que me ayudes a querer hacerlo. Y eso cambia las cosas. Entonces, ese tipo de humildad de decir, Señor, te pido sabiduría, dime a dónde ir hoy, con qué persona tengo que hablar, porque tengo que hablar con personas. ¿A quién tengo que tocar la puerta? Porque tengo que salir, porque ser un creyente, un cristiano sobrenatural de fe, no me, me exime de salir y hablar con la gente. Precisamente por esa razón es por la que eres equipado de parte de Dios para ser más efectivo
ahí afuera. La clave no es la intensidad de tu tiempo de oración, sino la constancia. La constancia hace que te transformes de una manera más eficiente, ¿verdad? Vamos a estar de pie. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque toda buena dádiva y todo regalo perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, porque tú no nos das una serpiente cuando te pedimos un pez, porque no nos das un escorpión cuando pedimos huevo para comer, porque si tú nos has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente? Y nos has dado con Él juntamente todas las cosas. Padre, creemos tu palabra, tomamos la decisión de hacerla la autoridad suprema, máxima, superior a cualquier diagnóstico, a cualquier circunstancia y síntoma, y nos conectamos a tu palabra, a tu espíritu, al flujo de vida eterna y a la fuente de agua que no tiene final. Recibimos tu palabra, tu sabiduría. Te pedimos ayuda, Señor, para poder integrarla, para poder ponerla por obra. Te pedimos y te damos la libertad de que nos recuerdes tu palabra, que nos ayudes a ser efectivos en ella. Nos disponemos también a ser corregibles, instruibles, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, que nos recuerdes esa palabra que hemos sido negligentes en ignorar, que no le hemos dado el valor, y que nos ayudes a vivir una vida más funcional en, en tu cuerpo como parte del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el martes.